Bienvenidas y bienvenidos a una clase de física en la cual vamos a hablar del calor y de la temperatura. ¿Cómo están todos? ¿Ya listos para empezar? Vamos a hacer, para introducir el tema, un pequeño experimento que ustedes pueden hacer en casa también. Tengo aquí un vaso de vidrio, una caja metálica, una agenda, es papel, y una servilleta de tela. Contamos también con la mesa, que es de madera. Cuando tocamos los diferentes objetos, ¿qué sentimos? Háganlo en casa. La caja me parece fría, siento fresco. El papel, no tanto, no me da esta sensación de frío. La tela todavía menos. El vidrio, dependiendo de lo que va a contener, aquí está vacío y sí me da una cierta sensación de frío. ¿A qué se debe? ¿Todos estos objetos se encuentran en la misma temperatura o no? Vamos a analizar. Todos los objetos están en el mismo ambiente, por lo tanto, todos se encuentran en la misma temperatura. Estamos, por ejemplo, a unos 22 grados. Todos los objetos tienen la misma temperatura, pero yo al tocarlo empiezo un intercambio de calor. El objeto que me da una sensación de frío conduce el calor y me está quitando y disminuyendo más rápido mi temperatura. Aquí empezamos a ver la diferencia entre calor y temperatura. La temperatura no depende del objeto, no depende de su sustancia, no depende del tamaño de sus partículas ni del número de partículas. El calor depende del material. Para entender mejor, hagamos otro pequeño experimento. Tengo aquí dos vasos con agua. Tengo un vaso con agua fría, le puse hielos, y un vaso con agua caliente. Le voy a agregar en cada vaso un poquito de colorante y van a observar cómo se va diluyendo el colorante. Voy a tratar de poner la misma cantidad más o menos en los dos vasos. ¿Qué observan? En el vaso de agua caliente, el color ya está casi repartido en todo el líquido. En el vaso frío, observen que el colorante casi no se mueve. Observemos cómo se va difusando, cómo se va diluyendo el colorante en los vasos. En el agua fría, ven que el colorante cae en el fondo y todavía no se ha repartido en todo el líquido. En el caliente, observan que hasta vemos cómo se desplaza y se generan corrientes en el agua con el colorante. Ya casi toda el agua está roja. La temperatura se relaciona con la energía térmica de los objetos y se relaciona con el movimiento de las partículas. Vimos que en el agua caliente el colorante se fue esparciendo más rápido, ya que las partículas del agua están en mayor movimiento, en mayor vibración, lo que permite que circule y se vaya repartiendo el colorante. En el agua fría, las partículas no se mueven tanto y entonces el colorante no se reparte tan rápido. Pensemos en esta situación. Cuando hace frío, ¿qué hacemos? Nos frotamos las manos, nos frotamos los brazos, hasta a veces necesitamos abrazarnos, taparnos para generar calor y así aumentar nuestra temperatura. El calor es el intercambio de energía que depende de la velocidad de las partículas y de la cantidad de materia. El calor es una energía que se mide en joules y se calcula, tiene su fórmula. La temperatura se mide con un termómetro. ¿Cuáles son las escalas de temperatura? Son tres. Conocemos la de grados Celsius, la de grados Fahrenheit y la de Kelvin. ¿Cómo se hicieron estas tres escalas? La de Celsius es la que manejamos todos en nuestra vida cotidiana. Se tomó como referencia el 0 grados Celsius, corresponde a la temperatura de solidificación del agua. El agua se empieza a congelar, a volver sólida. 100 grados Celsius es la temperatura de ebullición del agua. A los 100 grados el agua empieza a hervir. Otra escala,
grados Fahrenheit es una unidad que se utiliza en Estados Unidos. Las referencias de esta escala son 32 grados Fahrenheit corresponde a la solidificación del agua. El 0 grados Fahrenheit corresponde a la solidificación de una mezcla de agua con sal, o sea, es una temperatura menor. La temperatura de ebullición del agua corresponde a 212 grados Fahrenheit. Última escala, Kelvin, es la unidad del sistema internacional y es una unidad que utilizamos mucho en laboratorios. Esta escala se basa en el cero absoluto. 0 Kelvin corresponde a la temperatura más baja alcanzada en un laboratorio. A esta temperatura no existe ningún movimiento ni vibración de partículas. Vamos a ver ahora las conversiones para pasar de una escala a otra. Para pasar de Celsius a Kelvin, aplicamos la siguiente fórmula. Kelvin es grados Celsius más 273.15. Para pasar de Kelvin a Celsius, despejamos esta fórmula y obtenemos la siguiente. Son Kelvin menos 273.15 y obtenemos grados Celsius. Con esta fórmula vemos que el 0 Kelvin es igual a menos 273.15 grados Celsius. Ahora entre Celsius y Fahrenheit tenemos las siguientes fórmulas. Para pasar de Celsius a Fahrenheit es 32 más 1.8 por grados Celsius. Así directamente en su calculadora, sin paréntesis, sin necesidad de hacer etapas. La fórmula inversa, vamos a tener que despejar y obtener lo siguiente. Si el ejercicio me da grados Fahrenheit, tengo que hacer los grados Fahrenheit menos 32. El resultado se divide entre 1.8 para encontrar los grados Celsius. El calor. Dijimos que el calor es una energía térmica que se mide en joules. El calor fluye de la sustancia con mayor temperatura hacia la sustancia de menor temperatura. Si, por ejemplo, pongo un hielo en una bebida, la bebida pierde calor, por lo tanto se enfría, y el hielo gana calor, por lo tanto se va derritiendo ya que su temperatura se va elevando. La fórmula del calor es la siguiente. El calor en joules es igual a la masa de la sustancia en kilo por el calor específico de la sustancia. Es una constante que se asigna a cada sustancia y nos indica la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 grado de 1 kilo de sustancia. Su unidad es joules sobre kilos por grados Celsius. Y se multiplica por el cambio de temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial, la temperatura en grados Celsius, muy importante. ¿Cómo se transmite el calor? Se transmite de 3 formas. Tenemos por conducción, cuando los objetos están en contacto, el que de mayor temperatura pasa el calor al de menor temperatura. Puede ser por convección, es lo que observamos en el experimento anterior con los vasos. En el agua caliente se generan corrientes. El agua caliente disminuye ligeramente su densidad por lo mismo que sube y cuando llega arriba a la superficie se enfría, se vuelve un poquito más densa y vuelve a bajar. Esos son movimientos de convección. Y el último es por radiación. Por ejemplo, no tengo contacto con el objeto, por ejemplo el sol, nos llega su radiación y sentimos el calor. Con esto terminamos nuestra clase. Espero que haya quedado claro la diferencia entre temperatura y calor. Y nos vemos en el próximo video.